¿Qué tal, chicos? Continuamos ahora con la tercera parte de nuestro tema, Corriente Libertadora del Norte, y nos habíamos quedado justamente hablando de la capitulación de Ayacucho y habíamos dicho que era una capitulación muy generosa para los derrotados, en este caso para los realistas o al ejército español. Sin embargo, dejaba en claro, ¿no?, el carácter de independencia de nuestro país. Bueno, ¿qué decía la capitulación de Ayacucho? Primero, reconocimiento pleno de la independencia del Perú. Por el lado realista, el virrey y sus generales reconocían la independencia del territorio peruano. Lo primero. Segundo, obligación por parte de los realistas de rendirse y entregar todas las plazas en el territorio del Perú y el Alto Perú. Recordemos que el ejército realista tenía distintos cuarteles en todo el territorio peruano y tenía muchos soldados en esos cuarteles. La orden era que el ejército realista se rindiese en todos los cuarteles, en todas las plazas donde tuviera presencia militar. Y así se hizo. Tercer punto, respecto por el lado patriota a los presos realistas y obligación, respeto por el lado patriota a los presos realistas y obligación de pagarles el viaje de regreso a España. Así también los españoles que se quedaran en el Perú conservarían sus grados militares. Y acá comienzan los problemas. ¿Por qué? Porque si bien tenía que haber respeto a todos los presos realistas, no existía, la obligación, ¿no?, de pagarles el viaje de regreso. Ellos tenían que pagárselos por ellos mismos, vendiendo sus propiedades o vendiendo lo que ellos tenían. Asimismo, los soldados, los militares, los generales, tenientes, capitanes realistas conservarían sus grados militares si es que se quedaban en el Perú. Muchos de ellos se quedaron en el Perú. Sin embargo, tampoco se les debió permitir de esa manera porque el ejército patriota era un nuevo ejército, ¿no?, dependiente del nuevo Estado peruano. Y ellos pertenecían, digamos, a la etapa anterior, que era la etapa del coloniaje. Bueno, ahora, el siguiente punto. Respeto a las propiedades españolas en el Perú. Bueno, y aquí muchos historiadores, concuerdan en que Simón Bolívar debió confiscar las propiedades españolas, venderlas y así pagar las deudas, ¿no? Y también pagar, obviamente, al ejército sus sueldos, su estancia y todo lo necesario para que se pueda contribuir con todas las deudas. Siguiente punto. Reconocimiento por parte del Estado independiente de las deudas contraídas por el gobierno realista para combatir a los patriotas. Y esto sí fue la gota que derramó el vaso. ¿Por qué? Porque el ejército realista tenía muchas deudas con ricos comerciantes que vivían acá en Lima, tanto ingleses como franceses y también algunos criollos ricos, ¿no? Esas deudas ahora no las pagarían los realistas, las pagaría el nuevo Estado peruano y eso era inconcebible. Simón Bolívar dio muchos beneficios, ¿no?, en esta capitulación de Ayacucho. Bueno, ahora, en cumplimiento de la capitulación, las guarniciones del sur del Perú, en Arequipa, Cusco y Puno, se rindieron y reconocieron la autoridad patriota, o sea, el nuevo Estado peruano. Ahora, hubo 12 secciones. Olañeta, en el Alto Perú, ¿se acuerdan que se había sublevado contra el virrey La Serna? No aceptó la capitulación de Ayacucho. ¿Se acuerdan que Ramón Rodil se encontraba en los castillos del Callao, en los castillos de Real Felipe? Tampoco aceptó la capitulación, no la reconoció. Inclusive, no se llevó a cabo una, cierta lucha, ¿no?, posterior a la capitulación de Ayacucho. Bueno, Olañeta va a ser asesinado por sus propios soldados allá en Charcas y Ramón Rodil entregó los castillos del Callao después de más de un año, después de firmar la capitulación de Ayacucho. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva y vemos acá la firma de la capitulación, ¿no? Vemos a Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, a Canterac y al virrey La Serna. En esta imagen de Daniel Hernández. Ahora tenemos justamente acá, ¿no? Tenemos justamente acá un escudo honorífico que se fue mandado a hacer para todos aquellos que habían participado en la batalla de Junín y Ayacucho, ¿no? Junín y Ayacucho en el Perú, ¿no? Bueno, también tenemos un manuscrito original, fotografía, ¿no?, de la capitulación de Ayacucho que se encuentra en el Museo de Arqueología, Antropología e Historia del Perú de Pueblo Libre. No se entiende nada, pero esa es una copia de la capitulación de Ayacucho. Bueno, ahora, la resistencia realista de Olañeta. Recordemos que Olañeta se sublevó contra el virrey y permaneció en el Alto Perú hasta que fue asesinado por sus propios soldados. El general realista Olañeta tenía bajo su mando un ejército considerable y pretendió resistir a los patriotas, pero sus propias fuerzas se sublevaron contra él y lo mataron en la batalla de Tumuzla, el 1 de abril de 1825, allá en el actual Bolivia. Los soldados vencedores en Ayacucho pudieron entonces ingresar sin lucha al Alto Perú y declarar la independencia. De esa manera, el territorio de Charcas obtiene su independencia, ¿no? Y había una duda. Charcas, ¿a dónde pertenecería? ¿No? Recuerden que por historia y por geografía, ¿no?
el territorio de Charcas le había pertenecido al Perú, era llamado inclusive el Alto Perú. Sin embargo, habían voces que decían que Charcas debería preferir anexarse al, ¿cómo se llama?, al territorio de Argentina. Otros decían al territorio del Perú. Bueno, al final no se fue ni para Perú ni para Argentina, formó su propio estado, la famosa República de Bolívar, que luego fue la República de Bolivia. Bueno, la situación era distinta en el Callao, las fuerzas navales españolas eran entonces superiores a las patriotas, ¿no? Pero al conocer la capitulación de Ayacucho, la escuadra española decidió abandonar los mares del Perú. Inclusive ni siquiera esperaron al virrey, se fueron sin él. Chicos, la Serna se tuvo que ir en otro barco, ¿no? En un navío francés. Bueno, en la península ibérica, el rey Fernando VII, tras tener conocimiento de la capitulación de Ayacucho, de la mano de Casariego, que era quien le había llevado la información, procedió el 12 de julio de 1825 al nombramiento de Olañeta como virrey del Río de la Plata. Pero él no se había enterado que Olañeta había sido asesinado en Tumuzla. Cuando llegó la carta pues del rey, chicos, ya Olañeta había muerto. Bueno, eso es lo que pasa en la historia, ¿no? Ahora sí, pasamos a la siguiente y vamos a hablar de la resistencia realista de Ramón Rodil. Recuerden que Ramón Rodil atacó Lima, tomó el Callao, los castillos del Callao y los recibió de Dámaso Moyano, que se había rebelado por el pago de sus sueldos. Bueno, distinta fue la reacción del general realista Rodil, quien tenía a su mando los castillos del Callao, desde su entrega por el motín argentino de Dámaso Moyano. Dentro de los castillos se hallaba la tropa realista, 2.200 hombres en promedio, y una población de refugiados civiles, principalmente la clase alta limeña, que rechazaba la independencia. Y también había altos funcionarios como Torretali y Berindoaga, que se habían refugiado por traición, ¿no? Bueno, le tenían miedo a Simón Bolívar. Rodil no aceptó la capitulación, como habíamos dicho, y sostuvo el asedio patriota durante más de un año. O sea, se quedó ahí más de un año, hasta el 23 de enero de 1826. Dentro de los castillos, Rodil mantuvo una disciplina muy feroz, que no respetaba ningún privilegio, inclusive hasta hizo fusilar a un sacerdote que estaba dentro de los castillos por no respetar, ¿no?, el secreto de la confesión. Bueno, también había hambre, había enfermedades como el escorbuto. Torretagle va a morir, ¿no?, de escorbuto aquí en el Real Felipe. Bueno, también hubo algunos refugiados que intentaron escapar. Uno de ellos fue Juan de Berindoaga, el ex ministro de guerra de Torretagle. Él fue apresado, ¿no?, en un pequeño barco de pescadores y fue llevado ante Bolívar, y él confesó pues que había conversado con Canterac por órdenes del mismo Bolívar. Chicos, al día siguiente fue colgado. Bueno, al final Rodil se rindió, como habíamos dicho, el 23 de enero de 1826, cuando de los 2.200 solamente tenía 400 defensores. Bueno, ahora, vamos a hablar de las ideas políticas de Simón Bolívar. Simón Bolívar era un hombre que había estudiado en Europa, tenía la presencia de su maestro, el gran Simón Rodríguez, ¿no?, que le enseñó, digamos, una forma de ver del mundo muy distinta a la de los demás. Bolívar quería formar un gran estado en Sudamérica, que tal vez quería formar los famosos estados sudamericanos, ¿no? Bueno, para hacerle contrapeso obviamente a los Estados Unidos de Norteamérica y a las potencias europeas. Las ideas políticas de Simón Bolívar consistían en formar un gran estado en Sudamérica para hacerle frente a otras potencias. Por eso llama al famoso Congreso de Panamá. Este Congreso de Panamá quería justamente tener las opiniones y la aceptación de los representantes de los demás países para formar este gran estado. Bueno, el Congreso de Panamá fracasó totalmente. Vamos a leer justamente lo que dice acá. Las ideas políticas de Bolívar estaban referidas al tipo de Estado. Él quería una república, la forma de gobierno, ¿no?, y al futuro de las repúblicas que iban a tener, ¿no?, los países recién independizados. Estas ideas las observamos en su llamamiento al Congreso de Panamá, en su Constitución vitalicia y la Federación de los Andes. El Congreso de Panamá fue el primer llamado a formar un gran país. La Constitución vitalicia fue el documento por el cual se ordenaba la república bajo un solo mando, su poder, el poder del libertador Simón Bolívar, hasta que muriera. Y la Federación de los Andes fue la última alternativa que tuvo Simón Bolívar por formar un estado con solo los países que había independizado, ya que otros países no querían formar parte de esta unión, ¿no? Chile, Argentina, Uruguay, de ninguna manera, ¿no? Bueno, ya la idea de crear una gran nación cuya extensión abarcara lo que hoy es Hispanoamérica venía desde Francisco de Miranda. Inclusive Francisco de Miranda había creado un nombre para esta gran nación, ¿se acuerdan? La Gran Colombia. Bueno, Simón Bolívar expresa sus ideas en la famosa Carta de Jamaica. ¿Qué dice en la Carta de Jamaica de 1815 Simón Bolívar? Bueno,
Es una idea grandiosa pretender formar de todo el mundo nuevo en una sola nación con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí y con el todo. Está hablando pues de unir a todas las naciones, ¿no? Ya que tiene un origen, todos los pueblos de Sudamérica tienen un origen, las famosas culturas, especialmente la cultura inca, una lengua, unas costumbres y una religión. Debería por consiguiente tener un solo gobierno que confederase los diferentes estados que hayan de formarse. Un solo gobierno, todo confederado, a los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Esa es la idea de Simón Bolívar en la famosa Carta de Jamaica. Ahora, él llama al Congreso de Panamá, que era la primera idea política, ¿no? Para formar, chicos, esta gran nación. Bolívar tenía ideas de integración política donde buscaba la defensa continental, defenderse de los ataques de las potencias europeas y obviamente también de la gran potencia que estaba surgiendo al norte, Estados Unidos, ¿no? Y obviamente a la Santa Alianza, que quería recuperar sus colonias, la Santa Alianza creada luego del gobierno de Napoleón. Bueno, este Congreso de Panamá fue convocado el 7 de diciembre del año 1824 y no tuvo éxito esperado. Faltaron representantes de varios países, por ejemplo, los chilenos no fueron, los argentinos tampoco y los bolivianos tampoco. Asistieron sí los representantes de Colombia, ¿no? y del Perú. También los de México y Guatemala, pero también hubo una tardía representación de los representantes de Estados Unidos, Inglaterra y Holanda. Pero bueno, al final no tuvo ningún éxito. En las reuniones que se hicieron, se acordó lo siguiente. Las reuniones fueron desde el 22 de junio al 25 de julio de 1826. ¿Qué se acordó? Primero, la Confederación de las Repúblicas para defender su soberanía e independencia, cosa que no se hizo, ¿no? Defensa militar mutua de las repúblicas, que tampoco, bueno, todavía no había llegado el momento y no había sucedido la defensa militar mutua. La oposición a la esclavitud. Muchos pueblos, si bien tenían como bandera la libertad, no aceptaban la eliminación de la esclavitud. Recuerden que los grandes hacendados, los criollos ricos que vivían en el Perú y en otras partes de Sudamérica, querían mantener la esclavitud por el hecho de que era mano de obra gratuita para trabajar las tierras, ¿no? Por eso no aceptaban la esclavitud. Al final, ninguno de estos acuerdos fue aprobado, no se respetaron y por eso el Congreso de Panamá fue un total fracaso. Tenemos acá el famoso monumento, ya en la ciudad de Panamá, al libertador Simón Bolívar por el centenario del Congreso de Panamá, el Congreso Anfitriónico de Panamá. Muy bien. Ahora tenemos acá el mapa, ¿no? De lo que sería supuestamente la idea de la Gran Colombia, ¿no? Desde Estados Unidos hasta la Tierra del Fuego en Chile. Bueno, este solamente era una utopía, no iba a suceder, ¿no? Y bueno, acá tener ya en 1826 el Congreso Anfitriónico, ¿no? De Panamá, chicos, estableció pues los países, ¿no? La Gran Colombia, el Perú, Bolivia. Recuerden que estaba en lucha todavía el territorio de Maynas entre la Gran Colombia y Perú. Al final se lo quedó el Perú, ¿ya? Ahora, justamente esta es una imagen del antiguo convento de San Francisco donde se realizó la reunión del Congreso. Actualmente se llama Palacio Bolívar, antes convento de San Francisco. Bueno, y la Federación de los Andes, que no fue otra cosa que la intención de formar una sola gran nación con los países que había independizado Simón Bolívar, ¿no? Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Este nuevo intento de integración de federar a Perú, Bolivia y la Gran Colombia, ¿no? Y la Gran Colombia, integrado por Ecuador, Venezuela, Panamá ¿no? Y la actual Colombia, digamos, iba a recibir un solo nombre, la Federación de los Andes. El objetivo era contrarrestar los apetitos tanto de Norteamérica, Estados Unidos, como del Brasil y de las potencias europeas. ¿Cómo funcionaría esta federación? Bueno, con una constitución vitalicia que le diera todo el poder a Simón Bolívar. Él sería el presidente, habría un vicepresidente y habría 3 cámaras, un congreso con 3 cámaras, pero que se reunirían solamente una vez al año. El libertador era el jefe supremo y marcharía cada año a visitar las provincias del territorio. Bueno, al final no tuvo éxito. Para poner en funcionamiento esta Federación de los Andes era requisito que todos los pueblos aprueben la constitución vitalicia y esto resultó más difícil que expulsar a los españoles. Ningún país, ni siquiera el Perú, ni Colombia, ni Venezuela, de donde era originario Simón Bolívar, aprobó la constitución vitalicia. Por eso, chicos, la Federación de los Andes también fracasó. Pero hay que rescatar que es necesario que digamos, que Simón Bolívar quiso formar una gran nación. Él se puso a la vanguardia de lo que podía suceder en el futuro, ¿no? Con el surgimiento de nuevas potencias. Por eso pidió la formación de una gran nación denominada la Gran Colombia, pero que al final no tuvo éxito. Vemos acá, chicos, para terminar, la muerte de don Simón Bolívar
Palacios, ¿no? El 17 de diciembre de 1830. Con eso se acabó los sueños de formar una gran nación como la Federación de los Andes. Muy bien, chicos, hemos terminado, ¿no? Lo dejamos ahí y nos vemos en clase. Recuerden que hay una ficha que desarrollar. Muy pronto, chicos, nos vemos.